Universidad de Chile. 7:10. No quisimos adelantar mucho, Juanita, respecto de lo que vamos a pasar a conversar en torno a la elección de gobernadores regionales, porque habíamos adelantado que iba a estar nuestro editor del diario electrónico, Raúl Martínez, así que vamos a pasar a tomar contacto de inmediato con él para hablar de lo principal, lo más importante respecto de lo que fue la jornada de ayer, una elección muy distinta a la que se vivió en la primera vuelta de gobernadores, donde también se elegían otros cargos, principalmente por el tema de la participación, que fue muy baja durante la jornada de ayer. Raúl Martínez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Está por ahí Raúl? Lo teníamos hace tan solo unos segundos, pero al parecer tuvimos un pequeño problema. Juanita mencionaba el tema de la participación porque fue bastante baja, revisando, por ejemplo, de lo que fue la participación dentro de la primera vuelta de gobernadores regionales, que recordemos también incluyó la elección de convencionales constituyentes, alcaldes y concejales. Hubo una participación del 43,41% del padrón, participación total, mientras que durante la jornada de ayer tan solo se registró un 19,62%. Hubo una merma de casi de 4 millones de votos entre una elección y otra, pero fue una participación que disminuyó prácticamente en todas las comunas del país, pero fue diferente en otras. Por ejemplo, en la comuna de Las Condes, la participación en primera vuelta fue cercana al 55% y bajó a un 43% en esta segunda vuelta. Una baja, pero sigue siendo una participación bastante importante respecto de lo que son este proceso de elecciones. Si llevamos esos mismos números a La Pintana, por ejemplo, la participación en primera vuelta fue de un 36,39% versus un 16,7%, es decir, 20 puntos menos de participación respecto de lo que fue la primera vuelta y lo que fue la segunda en la comuna de La Pintana. Y eso se pudo ver también en otras comunas también del país. Circuló por redes sociales hay un mapa bastante interesante que mostraba cómo fue la participación, no solamente en la región metropolitana, sino que en todo Chile. Ya está con nosotros Raúl Martínez, lo veo a esta hora. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Bien, Claudio, buen día, Juanita. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Estábamos comentando, justamente estaba comentando Claudio, ¿no? El tema de la baja participación. Todos tenemos alguna opinión respecto a por qué se ha ido produciendo, porque pensemos que desde la elección del 15 y 16 de mayo ya hubo una baja en relación a lo que fue la elección, ¿no es cierto? El plebiscito, ¿no? Que había sido bastante mayor la participación. Y se da en los sectores justamente más populares, en los sectores, ¿no es cierto?, de menos recursos, que se produce esta baja participación. ¿A quién le atribuyes tú esa baja tan significativa en esos sectores? Al triunfo de las políticas que terminaron con la enseñanza de la educación cívica, por ejemplo, a la necesidad de que los medios de comunicación vuelvan a cumplir su rol educativo en el sentido de convocar a la gente para que participe. No puede ser que de un padrón electoral de 11 millones de convocados para participar en la elección de ayer, solo 2,5 millones y un poquito más hayan terminado por decidir el futuro de las 13 regiones que estaban en disputa. Tal vez, y lo más probable, es que las cosas hubiesen sido distintas si es que la participación hubiese sido mayor. Sin embargo, hoy día lo que nosotros vimos fue una participación bastante menguada, pírrica, baja, que va en definitiva a dar cuenta durante los próximos años que gobiernen los gobernadores regionales electos, de que en definitiva lo que hay es una disputa que se va a terminar transformando en un reclamo político por parte de la gente que va a decir, nosotros no los elegimos. Sin embargo, el problema fue, efectivamente, no los elegimos, pero también tiene que ver con que esas personas, muchas de ellas no fueron a las urnas a votar. Es cierto, el 40% de la población del país está confinada producto de las cuarentenas a raíz de la situación sanitaria que estamos viviendo con el COVID-19. Sin embargo,
estaban dadas todas las garantías y estaban dadas también todas las posibilidades para poder trasladarse, como por ejemplo con la gratuidad del metro de Santiago, para poder ir a votar. Por lo tanto, es una situación compleja que exista una tan baja votación como la que se evidenció en el día de ayer, Juan. Fíjate, Raúl, que me pregunto, la diferencia, la participación ha sido baja en todos los procesos electorales últimos en relación a lo que nosotros podemos esperar. Pero si uno compara la participación del plebiscito en términos de la definición, ¿no es cierto?, del apruebo o el rechazo, con lo que fue la participación de ayer, y me voy a saltar incluso la de los constituyentes, que ya bajó en relación a lo del plebiscito. Hay un problema en términos, efectivamente, como dices tú, de comunicación de la importancia que tienen determinados roles dentro de la institucionalidad, porque era fácil para la gente tener claro qué significaba apruebo o rechazo. Y hubo de alguna manera también un proceso comunicacional bastante activo en términos de qué significaba apruebo o rechazo, y participó más gente. Sin embargo, ayer uno tiene, y esta es una percepción personal, la sensación de que la mayor parte de la gente no tenía, era primera vez además que se elegía este cargo, y si uno escuchaba también algunos comentarios en medios de comunicación grandes o en televisión, como que no había mucha importancia para el rol del gobernador. Se hablaba de que ni siquiera estaban definidas sus funciones, de que no se sabía cuál era el rol, de que la ley todavía, hay por lo menos un par de leyes que están en el Congreso que ni siquiera se han terminado de tramitar en términos de lo que podrían ser sus funciones. Y la sensación de que este es un cargo como que no importa mucho. Sí, Sí, agregar, fíjate disculpa que Raúl, agregar solamente a lo que mencionaba Juanita, algunas cifras. Por ejemplo, la participación efectivamente en lo que fue el plebiscito del año pasado fue un 50,9%, que podríamos decir es como una especie de techo de participación respecto de lo que es el voto voluntario en nuestro país. No se había alcanzado nunca una participación tan alta como ese, y fue un proceso que efectivamente convocó a mucha gente, y en realidad es difícil pensar que con voto voluntario se pueda superar una participación. O sea, más que esa gente no se va a convocar en una elección en nuestro país de forma voluntaria. Pero también, por eso que te interrumpí, Raúl, porque también quería preguntarte yo desde mi parte qué responsabilidad le cae a los candidatos, porque efectivamente tanto la elección del plebiscito como la de convencionales constituyentes, que también incluyó alcaldes y concejales, demostró que hay una cantidad de gente que quizá no participaba en anteriores procesos que sí quiso sumarse a este tipo de elecciones y participar, pero eso no se pudo mantener. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo respecto de que hay falencias en cuanto a educación, de convocatoria, los medios de comunicación, ahí también somos responsables en eso, pero también los candidatos son responsables de convocar y de movilizar. Y claramente ni Claudio Rego, estoy hablando de la región metropolitana, ni Claudio Rego ni Karina Oliva fueron capaces de hacer eso. el problema efectivamente que también en esto hay que tener un poco de incentivo, de iniciativa. Efectivamente, hay harto de lo que plantea Juanita en el sentido de que mucho se planteó de que el cargo de gobernador regional carecía de la delimitación jurídica que establece su cargo. Sin embargo, la importancia que va a tener el gobernador regional va a ser muy relevante para los próximos años y para el desarrollo. Por ejemplo, lo que está en disputa en la región de Coquimbo era la visión de instalar o no instalar, de apoyar o no apoyar a Minera Dominga, porque el candidato de la UDI, Marco Antonio Zulantay, estaba absolutamente decidido a apoyar la instalación de Minera Dominga. En cambio, Cris Naranjo, que viene del mundo ecologista, había planteado de que no está en condiciones de apoyar y de respaldar la instalación que continúa insistiendo Irons Mineral de instalar cerca de la Reserva Mundial Pingüino de Humboldt. Entonces son esas dos visiones las que estaban contrapuestas y que estaban en disputa ahí en esa región. Otra cosa que también ocurrió, y que voy a lo que planteas tú, Claudio, es el sentido de que no querer debatir
de no querer hablar, y que fue lo que se vio en la región de la Araucanía con el candidato Eugenio Tuma, un exdiputado que estuvo cuántos años en el Parlamento y que llama la atención que no haya querido discutir, de debatir las ideas, de plantear cuáles son sus proyectos e iniciativas. Algo similar ocurre en otras partes, pero también ocurre de que los medios de comunicación no fueron convocados para poder hacer debates, en las redes regionales, por ejemplo, y solo nos quedamos con lo que decían los carteles y las imágenes que nos mostraban los diseñadores gráficos que hacen precisamente estos carteles. Entonces, ni siquiera hubo franja la disputa, electoral. el debate de ideas estaba muy complicado. Perdón. Ni siquiera hubo franja electoral, que puede ser también un factor importante. Mucha gente se informa precisamente a través de televisión y eso tampoco estuvo incluido dentro de esta campaña de segunda vuelta. Bueno, yo creo con que... eso... Perdón, Raúl, es que yo creo que en lo que va a pasar en los próximos años, y yo creo que eso se va a modificar sin duda, en la medida que también se entienda que los gobernadores, y una vez que se definan las leyes que están pendientes, el poder simbólico que tienen también, porque además de las atribuciones reales, vamos a tener a una figura que tiene un poder simbólico y que puede influir muchísimo, ¿no es cierto?, hacia un lado o hacia otro, cuáles sean sus posiciones. Tú mencionabas el caso de Cris Naranjo, ¿no es cierto?, contra Zulantay. Por favor, ese no es un tema menor, más allá de las atribuciones que tenga. ¿Cuál es la posición oficial del gobernador elegido democráticamente dentro de una región respecto a temas tan relevantes como el medio ambiente? Pasa un poco lo que ocurre con Ricardo Díaz en Antofagasta, ¿no es cierto?, que salió con una votación de más del 70%, Ricardo, y que es un ambientalista y un defensor, pero además un denunciante permanente de los problemas de contaminación que hay en la región de Antofagasta. Entonces, ahí hay una figura que va a ser relevante, sin duda, en la discusión política en el futuro. Además que es un cargo que está a la expectativa de lo que vaya a pasar en la Convención Constitucional, porque claro, conocemos sus atribuciones de acuerdo a la actual Constitución, pero ya se sabe que una de las discusiones que habrá importantes dentro de la Convención Constitucional será precisamente la redistribución o el rearmado del sistema político administrativo de nuestro país, y en ese sentido uno de los focos será precisamente descentralizar el poder y potenciar las regiones. Por lo tanto, es muy probable que la figura del gobernador sea mucho más importante de lo que lo conocemos actualmente. Creo que el 50% de la participación en el plebiscito del año pasado, del apruebo y el rechazo, tuvo ese alto nivel de participación porque tenía directa relación con lo que significaba, era como la coronación de lo ocurrido durante tanto tiempo con las movilizaciones sociales que se iniciaron con el estallido social. Algo menos participación tuvo la elección del 15 y 16 de mayo, pero efectivamente lo que ocurrió ayer tiene que ser una voz de alerta. Sabemos que se repuso el voto obligatorio, sin embargo, hay que tener en cuenta de que el poder simbólico, como dice Juanita, en el sentido de quiénes van a ser los próximos gobernadores regionales, es muy importante. Rodrigo Mundaca, electo gobernador por la región de Valparaíso, el solo hecho de haber sido electo sin haber asumido las funciones, porque asumen el próximo 14 de julio, ya ha tenido una fuerza muy importante en la movilización de ideas, al menos a través de los encuentros con organizaciones sociales, con dirigentes de la región de Valparaíso, y que los medios de comunicación de la región lo han podido soslayar. Es decir, Rodrigo Mundaca ha sabido utilizar el cargo para poder empezar a empujar el carro de lo que significa ser el gobernador regional y, en definitiva, ver cuáles van a ser las potestades, el poder que va a disponer para poder avanzar en aquellas cosas que la gente está demandando desde hace ya largo tiempo. Raúl, sí, no. Juanita. No, es que quería, a propósito de Raúl, que mencionaste a Rodrigo Mundaca, que es también a propósito de medio ambiente, la defensa del agua, ¿no es cierto?, Modatima, todo lo que ha hecho Rodrigo Mundaca durante todos estos años. A mí me llama la atención de que muchos de los gobernadores electos efectivamente son
personas que se posicionaron en sus regiones por la defensa del medio ambiente y justamente por su oposición a las grandes empresas que profitan de nuestros recursos naturales. Está muy ligado, parece que el tema medioambiental tiene un efecto muy importante en la gente, más allá de la poca difusión de las ideas que hubo y del rol que jugaron, ¿no es cierto?, los medios de comunicación. Así es el caso de Cris Naranjo en la región de Coquimbo, lo que mencionabas tú de Díaz en la región de Antofagasta, y que sale electos con contundentes votaciones. Y llama la atención, Juanita, cuando uno revisa en el sitio del CERVEL por comuna, es la única comuna de Coquimbo en la que ganó Marco Antonio Zulantay, es precisamente donde se proyectaba la construcción de Minera Dominga, que es la comuna de Liguera, una comuna que tiene un alcalde de la UDI, que va a cambiar en los próximos días a raíz de la elección del pasado 15 y 16 de mayo, pero que en definitiva se compromete esa población con una promesa que está judicializada, que ha sido rechazada, que no ha tenido, pero que en los medios de comunicación locales insiste con su instalación en esa zona. Sin embargo, lo que se ha dicho es que en definitiva la gente no puede estar esperando que el empleo les llegue a ellos directamente. Lo que están haciendo en definitiva es jugar con las expectativas de las personas para poder instalar un proyecto de estas características, y eso, este tipo de dirigentes, de personajes, de personalidades de las regiones se han dedicado a desenmascarar, como es el caso de Cris Naranjo en la región de Coquimbo, Rodrigo Mundaca en la región de Valparaíso. Es interesante que el apoyo de las personas se da y se vuelca precisamente, como dices tú, a aquellos que han estado en la primera línea, podríamos decir, de la denuncia y de la defensa del medio ambiente, de la denuncia de la violación a los derechos ambientales, que han significado también dejar sin recursos tan importantes como el agua, por ejemplo, a amplios sectores de la población. En Petorca el río no existe ya hace varios años. Entonces, hay que ver que la denuncia realizada por Rodrigo Mundaca, a pesar de las amenazas, a pesar de las querellas, ha calado en la opinión de la población, porque lo ve y lo palpa en carne propia todos los días, los problemas que significa no tener agua, los problemas que significa ver la explotación del mar, porque efectivamente eso es lo que se ha estado dando durante los últimos años y que la gente es lo que ha reclamado que se tiene que modificar. Raúl, bueno, todo esto que hemos hablado de la participación, también el triunfo de Claudio Rego en la región metropolitana, ha dejado como en un segundo plano un tema que es muy, muy importante y que habla también el hecho de que quede en segundo plano respecto del estado actual de esa coalición. Estamos hablando de Chile Vamos, que ayer sufrió una derrota estrepitosa. Estamos hablando de que estaba compitiendo en 11 regiones de nuestro país y tan solamente obtuvo una gobernación regional, que es la región de la Araucanía. Bueno, hay quienes dicen que a lo mejor obtuvieron dos por el apoyo que le entregó parte del electorado de derecha al candidato Claudio Rego en la región metropolitana, pero en estricto rigor solo obtuvieron un triunfo que fue en la región de la Araucanía y que más encima es un candidato independiente, ni siquiera es un militante de un partido político de Chile Vamos. Esto es como ir a los premios Oscar con 11 nominaciones y terminar ganando el mejor diseño de vestuario, sin desmerecer el trabajo del diseño de vestuario en una película que es fundamental, sobre todo en películas de época. Es increíble el trabajo que hacen, pero es más o menos eso, ir con una gran cantidad de nominados y tan solo sacar uno es dramático. Es como lo que le pasó a la película El Irlandés hace unos años atrás, ¿no? Sí, bueno, sí. Es una situación compleja y hay una cierta preocupación que en algunos casos se expresa de manera muy vehemente. Anoche el senador Francisco Chaguán llamaba muy preocupado a rescatar la República, a evitar el ingreso de la tercera ola de este tsunami rojo de la extrema izquierda, que ha usado durante las últimas semanas todos estos términos. O sea, no es algo que estoy citando, no estoy inventando, porque lo que plantea es que en la próxima elección parlamentaria pueden quedar absolutamente mermados
llamó una vez más a la unidad de todos los sectores de la democracia. Hace algunos días planteaba que era necesario unir a sectores de Chile Vamos con la exconcertación para poder detener este tsunami rojo que ha planteado el senador Francisco Chaguán. Eso quedó, esta debacle quedó demostrada y graficada, uno lo puede ver en la elección en la región del Biobío. Cuando uno va a la región del Biobío, ve que los resultados son absolutamente complicados para la UDI, que fue un bastión de los Van Rysselberghi en particular, pero por extensión de la UDI. Un 28% de los votos alcanza Flor Beysen-Noboa, que era la candidata de la Unión Demócrata Independiente. Por esto se entiende también la decisión y el interés de la senadora Van Rysselberghi de postular a un nuevo periodo como parlamentaria en el Senado, pero no en su lugar de origen, que es precisamente Concepción, sino que en la región del Ñuble, algo que no había sido consultado con la mesa directiva de la UDI a nivel nacional, sino que solamente a nivel regional, y que llevó a Javier Macaya, el presidente de la UDI, a decir que no hay nada absolutamente claro respecto de esa situación. Pero en lo que nos importa, efectivamente, ayer la derecha no tuvo nada que celebrar, salvo que incluso algunos dirigentes de partidos de derecha, como el diputado Cristian Lavé, señaló a través de redes sociales que Orrego debía reconocer que su triunfo se debía al apoyo que le habían otorgado. El 94% de los electores de la comuna de Vitacura apoyó la opción del demócrata cristiano. Por otra parte, en la comuna de Las Condes fue el 88% que le entregó su apoyo. Orrego no logra superar a Carolina Oliva en las comunas más populares, no lo supera en Recoleta, en Cerro Navia, Pudahuel, etcétera, pero sí se impone de manera contundente en las comunas que, hablando del plebiscito, por ejemplo, votaron rechazo. Entonces, este triunfo que anoche se mostró por parte de la democracia cristiana y en particular por su presidenta Carmen Frey como un triunfo, buscando de esa manera enrielar otra vez a la democracia cristiana de cara a la elección presidencial del próximo mes de noviembre, también debe parte importante del logro que obtiene, el logro electoral que obtiene en la región metropolitana a los votos de los partidos de Chile Vamos. Sin duda, lo que pasó en Las Condes, Vitacura, pero tomando en cuenta que igual bajó la participación ahí, el 84% de una participación bastante más baja en esas comunas, pero también ganaron en todas las comunas rurales de la región metropolitana. Sí. Orrego gana en todas las comunas rurales y eso es un tema que también hay que tomar en cuenta porque yo creo que para hacer los análisis uno tiene que tener las visiones críticas también y revisar qué cosa estuvo bien o qué cosa estuvo mal. A lo mejor esas zonas rurales de la región metropolitana de alguna manera también se han sentido un poco abandonadas o no tomadas en cuenta por lo que son las posiciones de izquierda o lo que representaba Chile Digno. A lo mejor no las tomaron muy en serio o no las consideraron relevantes y eso también es un análisis que habría que hacer. Por otro lado, no podemos desconocer que dentro de lo que son las 16 regiones, bueno, lo que es la vieja alianza PS, yo diría PSDC, porque Raúl también te voy a preguntar a propósito del descalabro de la derecha, pero el descalabro del PPD. El descalabro del PPD es una cosa impresionante. Entonces, la verdad es que es el PSDC los que se reparten en la práctica 8 regiones. Y eso, de alguna manera, hay que tomarlo en consideración. Sí, en el tema de la votación de los sectores rurales siempre hay que considerar diversos factores. Yo no soy sociólogo, yo creo que eso es un tema muy interesante de estudiar respecto de por qué se dan este tipo de apoyos por parte del mundo del campesinado. Hay cuestiones históricas, culturales, etcétera, y seguramente muy poca difusión de las ideas planteadas por
gente tan joven, liderazgos tan nuevos como es el de Karina Oliva, por ejemplo, en la región metropolitana, que hacen que muchas veces la gente diga, mira, ¿sabes qué? Y estamos hablando de sectores más bien populares, entonces lo deben decir, mejor diablo conocido que diablo por conocer. Entonces se van porque Orrego tiene una trayectoria que nadie puede desconocer y que es conocido por parte de la población. Fue intendente metropolitano sin ir más lejos. Y respecto de lo segundo que planteaba Juanita, efectivamente uno lo que tiene que tener en cuenta y en consideración es que hay una dificultad que se debe también tomar en cuenta de cara a lo que son estas gobernaciones que se están asumiendo el próximo 14 de julio en particular. Bueno, Raúl, siempre es muy grato conversar contigo. Por suerte trabajamos en el mismo lugar, así podemos seguir charlando después, pero lamentablemente el tiempo de radio ya nos pilló, así que te vamos a despedir, agradecerte por este tiempo que has tenido para también compartir con nuestras auditoras y auditores algunas apreciaciones, tratar de entender un poco más respecto de lo que ocurrió durante la jornada de ayer en estas elecciones. Un abrazo grande, Raúl, que estés bien. Muchas gracias. Invitar a los auditores a que revisen diario.uchile.cl y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo grande, Raúl. Que estén muy bien. Igualmente. Chao, chao.